Hola, mi nombre es Dagna Mejía y el tema que me tocó a mí fue Introducción histórica y origen de la constante de Euler. Hola, mi nombre es Karen Napa y yo les voy a hablar acerca de la conceptualización del logaritmo natural. Hola, mi nombre es Anthony Morán y yo les voy a hablar sobre el tema caracterización y reglas fundamentales. Mi nombre es Pamela Lara y el tema que me tocó es logaritmo diferencial y cambio de una base. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Elías Márquez Bautista y el tema que le voy a dar es aplicaciones, relevancia y contexto conceptual. Habla Julio Cobeña Giancarlo en general, que es logaritmo y Euler. La historia de la matemática nos ofrece múltiples momentos en los cuales surgen conceptos que cambian la forma en la que entendemos al mundo. Entre estos conceptos fundamentales se encuentra la constante de Euler, conocida como E, que significa Euler, una de las constantes más importantes en análisis matemático y cálculos avanzados. La aparición de esta constante se remonta a los estudios sobre interés compuesto, un tema de gran relevancia en la economía y la administración financiera de la época. Matemáticos como Jacob Bernoulli se enfrentaron al desafío de modelar el crecimiento de capitales cuando los intereses eran aplicados de manera continua en contraposición al interés simple o al interés compuesto discreto. Bernoulli observó que al aumentar la frecuencia con la que se capitalizaban los intereses, se acercaba un límite que parecía estable y constante, un valor que posteriormente sería identificado como la constante de Euler. Fue Leonhard Euler quien ya en los siglos XVIII exploró más profundamente este número, no solo desde la perspectiva financiera, sino como una de las piezas clave en el desarrollo del cálculo diferencial e integral. Euler fue quien le dio la notación actual, consolidando su uso y generalizando su aplicabilidad en contextos matemáticos diversos. Este número irracional y trascendente posee propiedades únicas que lo hacen fundamental en la base natural de los logaritmos y aparece en la solución de problemas de crecimiento continuo, ecuaciones diferenciales, probabilidades y físicas matemáticas. A lo largo de la historia, su estudio ha permitido a los matemáticos comprender fenómenos que de otro modo serían complejos de modelar o calcular. Gracias. Conceptualización del logaritmo natural. Una vez establecida la relevancia de la constante Euler, resulta esencial abordar el logaritmo natural, representado por la expresión Ln como su contraparte funcional. El logaritmo natural puede entenderse como una herramienta conceptual que permite transformar procesos de multiplicación en adición, facilitando el análisis de fenómenos complejos. Desde un enfoque histórico, el logaritmo fue introducido como un método para simplificar cálculos extensos, especialmente en navegación, astronomía y comercio, antes de la existencia de calculadoras electrónicas. Sin embargo, el logaritmo natural en particular adquiere su relevancia al ser la función inversa de la exponencial, basada en la constante de Euler. Esta relación inversa establece que cualquier valor positivo del mundo real existe un único número que, elevado a la potencia correspondiente, reproduce dicho valor, creando un puente fundamental entre el crecimiento exponencial y el análisis logarítmico. Ejercicio. Bueno, como ejemplo tenemos calcular el logaritmo natural de 20.
Para resolverlo, tenemos que recordar que el logaritmo natural es la inversa de la función exponencial. Usando la calculadora o una tabla, colocamos ln de 20 y el resultado aproximado va a ser 2.99. Como otro ejemplo tenemos, si el valor de una inversión se triplica de forma continua, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar el triple de su valor inicial? Si la tasa en crecimiento continuo es del 10% anual. Para resolverlo, utilizamos la fórmula de crecimiento continuo. A igual a P Euler a la RT. Y planteamos la ecuación. 3P igual a P Euler elevado a la 0 por 1T. Y esto simplificando nos va a dar que es igual a 3 igual a Euler elevado a la 0.1T. Y tomamos ambos lados del logaritmo natural para poder simplificar y esto nos va a dar 10.986 años. Gracias. Caracterización y reglas fundamentales. El estudio del logaritmo natural y de la constante de Euler no estaría completo sin una discusión sobre sus características y reglas fundamentales, porque desde esa perspectiva conceptual, la constante de Euler se caracteriza por su unicidad. Es el único número cuya función exponencial es igual a su derivada. Me dice que este atributo lo convierte en un elemento clave en el cálculo diferencial, ya que cualquier proceso de cambio continuo que pueda ser modelado con una tasa proporcional a su magnitud se expresa naturalmente con la base e. En otras palabras, fenómenos que crecen o decrecen de forma continua y que se encuentran en una constante, o sea, en la herramienta matemática. Me dice que es la herramienta matemática más adecuada para su descripción. El logaritmo natural, a su vez, posee reglas de operación que reflejan su carácter inverso a la exponencial. Conceptualmente, estas reglas me permiten que operaciones complejas de multiplicación, división y potencias se traduzcan en sumas, restas y multiplicaciones más sencillas, respectivamente. Así se nos facilita la manipulación de ecuaciones y la resolución de problemas, que sin esta herramienta van a requerir procedimientos mucho más laboriosos, más complejos y mucho más extensos. Estas reglas no solo son operativas, sino que reflejan propiedades fundamentales de la función, como las actividades de homogeneidad, que la convierten en un instrumento predictivo y confiable en diversas constantes matemáticas y científicas, y también ayudándonos en temas de la que es una técnica muy útil en el cálculo llamado diferencia logarítmica, que sirve para derivar funciones complicadas, sobre todo cuando tenemos potencias con variables tanto en la base como en exponentes o productos grandes. La diferencia de logaritmo, que es para derivar funciones complejas, aplicándolas después de tomar el logaritmo para simplificar una expresión, mientras el cambio de la base es una fórmula para convertir el logaritmo de una base a otra. Su fórmula es y es igual a f de x elevado a g de x con f de x mayor a 0. Tenemos logaritmo natural de y
es igual a g de x sobre el logaritmo natural de f de x. ¿Qué debemos aquí hacer? Derivar los dos lados, tanto como el de la derecha como el de la izquierda. En la de la izquierda nos queda y' sobre y es igual a g' de x sobre el logaritmo natural de f de x más g de x sobre f' de x sobre f de x. Como finalmente debemos despejar esto, y' es igual a y corchete de g' de x sobre el logaritmo natural de f de x más g de x es igual f' de x sobre f de x, cerramos corchete. Así nos queda este ejercicio. Como siguiente ejercicio, ejemplo, es y es igual a seno de x elevado a tangente de x, que nos quedaría seno de x mayor a 0. Logaritmo natural de x de y es igual a tangente de x por logaritmo natural de seno de x, que nos quedaría y' sobre x es igual a secante al cuadrado de x por logaritmo natural de seno de x más tangente de x por coseno de x sobre seno de x, que nos quedaría y es igual a seno de x elevado a tangente. Como conclusión, la diferencia de logaritmo es un truco para simplificar derivadas complicadas, especialmente cuando hay potencias o productos grandes. Con esto podemos reducir las dificultades de una expresión de un ejercicio para hacerlo que sea menor su proceso a la hora de elaborar. Gracias. Siguiendo con la exposición del tema, básicamente tenemos que este tema de aplicaciones, relevancia y contexto conceptual va a ser básicamente una integración de todo lo anterior y una exposición de qué tan importante es Euler y logaritmo natural en nuestra vida diaria. No solo en lo que vendría a ser la matemática, sino más bien en un todo, podríamos decir. Como vamos a ver a continuación, tenemos que para ilustrar previamente todos los temas, vamos a poner que la aplicabilidad de la constante de Euler y del logaritmo natural en contextos diversos. Conceptualmente, estas funciones aparecen en el modelado de fenómenos de crecimiento continuo, tales como la expansión de poblaciones, la evolución de capitales bajo interés compuesto y procesos de decaimiento en física y química. La utilidad de la constante de Euler y del logaritmo natural no se limita al cálculo, se extiende a la resolución de ecuaciones diferenciales, análisis de procesos estocásticos y formulación de modelos predictivos. Bueno, esto vendrá a ser un general de todo lo que está diciendo, de cómo Euler y logaritmo natural se aplican de manera diversa en varios contextos, en varios campos y de diversas maneras. Pero sobre todo vamos viendo que está más relacionado al crecimiento exponencial y este tipo de cosas, que es lo que es básicamente Euler y logaritmo natural. Bueno, vamos a ver ahora vamos a ver de manera más específica estos campos, estas aplicaciones. Ya lo voy a manifestar en este momento. Tenemos que, por ejemplo, en ingeniería y tecnología, el análisis de circuitos eléctricos.
un ejemplo de lo que vendría a ser Euler y logaritmo natural. En este caso, en el análisis de circuitos eléctricos con descargas exponenciales, en la disipación de calor y en el cálculo de la vida útil de materiales. Aquí se aplica. El logaritmo natural permite linealizar relaciones no lineales para una interpretación más sencilla. Tenemos el siguiente: economía y finanzas. La tasa de interés continuo y el cálculo de inflación acumulada y de los modelos de riesgo financiero usan tanto Euler como logaritmo natural para proyectar escenarios de inversión a largo plazo con mayor precisión. Tenemos el siguiente: biología y medicina, otro campo de la ciencia. En este caso, la constante de Euler es clave para describir el crecimiento de las bacterias. Como vemos, describen un crecimiento exponencial, y para eso se usa más o menos, bueno, no más o menos, específicamente en los campos que hemos visto se aplican en temas exponenciales. En este caso, de biología y medicina, seguimos. La farmacocinética, es decir, la absorción y eliminación de medicamentos, y la dinámica de poblaciones en ecosistemas complejos. También podemos ver que está relacionado Euler a temas exponenciales, a temas de población, y que vamos viendo que su aplicación no solo está en matemáticas, sino ¿cómo se dice? En tres campos importantes y variados. Por ejemplo, tú no podrás decir qué tan relacionado está la ciencia de finanzas con la ciencia de la biología. Y vemos que tanto Euler y el logaritmo natural están presentes ahí porque son importantes. Siguiente: probabilidad y estadística. Aparece en la distribución normal, en procesos de Poisson y en la teoría de la información, donde el logaritmo se emplea para medir entropía y cuantificar la incertidumbre de datos. Vemos también que en este caso de probabilidad y estadística, en analizar qué tan probable es un suceso, un caso particular, cuánta probabilidad hay algo que suceda, vemos también que tanto Euler y logaritmo natural están presentes en esta, ¿cómo se dice? Bueno, no sería ciencia, sino en esta herramienta importante para otra ciencia, que vendría a ser la estadística. Siguiente: en física y química avanzada. Vimos anteriormente que se usa para procesos de decaimiento. Ahora vamos a ver más específicamente esto. Ya. Interviene en leyes de decaimiento radioactivo, en cinética química y en modelos de transferencia de calor, donde las tasas de cambio continuo requieren un manejo preciso de crecimiento exponencial. Vamos al siguiente. En términos educativos y prácticos, el objetivo de esta sección que estoy explicando es mostrar cómo estas herramientas matemáticas permiten conceptualizar problemas complejos de manera simplificada. La constante de Euler representa el crecimiento continuo de su forma más pura. Representa el crecimiento continuo en su forma más pura, como vimos antes, en el crecimiento, en el crecimiento de las poblaciones, de las tasas de intereses, etc. En todo ello va a estar involucrado Euler y logaritmo natural. Seguimos. Mientras que el logaritmo natural actúa como una lupa que transforma escalas exponenciales en escalas lineales interpretables. Vemos la correlación. Mientras Euler está basado en lo exponencial, logaritmo lo transforma a algo más lineal, más interpretable para nosotros. Esta dualidad conceptual es fundamental en disciplinas como economía, biología, ingeniería y física, donde la comprensión de procesos continuos y sus tasas de cambio es esencial. Como lo dije anteriormente, como expliqué en varios ejemplos de estas ciencias, de estos campos laborales importantes para la sociedad en general. Seguimos con... Vamos a ver. Un resumen de nuestro tema.
Tenemos que tanto Euler y logaritmo natural, como hemos visto, son lenguajes universales de cambio y de crecimiento. Herramientas que conectan las matemáticas puras con aplicaciones reales, demostrando su relevancia que trasciende aula y permite prácticamente estar en toda la ciencia. Es decir, un tema tan básico, bueno, no tan básico, como Euler y logaritmo natural, es fundamental en muchas aplicaciones, en muchos campos, en muchas profesiones, y es básicamente lo hermoso de las matemáticas, que están presentes en todo, que son importantes para todo, que conforman un todo y que nos dan una facilidad de representar las cosas de manera más práctica en números, a través de los números, a través de... Podemos ver que las matemáticas son una ciencia fundamental y tanto Euler y logaritmo natural son importantes, fundamentales y muy útiles, sobre todo para varios campos importantes para el ser humano. Finalmente, en esta sección 6 integramos todos los conceptos previamente discutidos para ilustrar la aplicabilidad de la constante de Euler y del logaritmo natural en contextos diversos. A lo largo de nuestra exposición de mi grupo, logramos ver en este tema como resultado la aplicabilidad en diversos contextos conceptuales. Estas funciones aparecen en el modelado de fenómenos de crecimiento continuo, tales como la expansión de poblaciones, la evolución de capitales bajos e interés compuesto, de la mano de procesos de decaimiento en física y química. Física y química. La utilidad de la constante de Euler y del logaritmo natural no se limita al cálculo, se extiende a la resolución de ecuaciones diferenciales como análisis de procesos estocásticos y formulación de modelos predictivos. En términos educativos y prácticos, el modelo de esta sección es mostrar cómo estas herramientas matemáticas permiten conceptualizar problemas complejos de manera simplificada. La constante matemática permite resolver problemas complejos de una manera simplificada. Esto representa el crecimiento continuo en su forma más pura, mientras que el logaritmo natural actúa como una lupa que transforma escalas exponenciales en escalas lineales, interpretables. Esta durabilidad conceptual es fundamental en disciplinas como economía, biología, ingeniería y física, desde la comprensión de procesos continuos y sus tasas de cambio es esencial. Continuamos con un ejemplo de ejercicio de mi tema. Tenemos que este ejercicio tenemos un total de 8 pasos. De 4 pasos tenemos 2 ejercicios por los cuales podemos darnos cuenta de todo lo que hemos expuesto está aplicado de esta manera, dándonos cuenta que podemos comparar valores exactos. También como paso número 1 tenemos el ejercicio, como paso número 2 tenemos sustituir, en el paso número 3 tenemos calcular y en el último paso sería comparar con valores exactos del logaritmo natural. Muchas gracias.